nos va a estar acompañando. Y queremos agradecer profundamente porque también nuestra invitada ha sido parte de este esfuerzo de comunicación popular y alternativa en América Latina, esta ALER. Carol Macetas es presidenta de Micaeles, de la red de periodistas políticas, esto en la zona sur de Perú. También es parte, como he mencionado, amigos y amigas que nos están sintonizando, de esta apuesta que hemos tenido desde ALER. Es parte de Radio Yarabí. Y seguramente algunas personas que nos están viendo y sintonizando habrán escuchado muchos de esos aportes que Radio Yarabí ha hecho para conocer lo que está pasando en Perú. Darte la bienvenida, Carol, agradecerte este espacio que nos estás brindando. En el centro de América y en muchas partes del mundo, uno escucha que en Perú cada cierto tiempo cambian presidentes, o por lo menos en los últimos años ninguno ha logrado cerrar su administración. ¿Qué está pasando? ¿Qué está moviendo todo este contexto que está generando protesta en las calles? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación al equipo de ALER y también por darnos la oportunidad de poder comentar estos temas. En realidad, Perú vive una crisis política desde hace muchísimo tiempo, una situación que se ha ido agudizando o agravando en los últimos años, pero desde el año 2016 en Perú estamos viviendo una constante crisis. La semana pasada teníamos una presidenta de la República, Dina Boluarte, sin embargo, esta fue vacada y ahora ha asumido el máximo cargo en nuestro país, José Gerí, que no está exento de críticas, que no está exento de cuestionamientos. En los últimos 10 años hemos tenido hasta 8 presidentes de la República. Uno de los últimos mandatarios que ha cumplido su mandato, su periodo como presidente fue Ollanta Humala. Sin embargo, este último todavía se encuentra cumpliendo una sentencia en el penal de Barbadillo, que es una cárcel especial para exmandatarios que se tienen en nuestro país, pero es una crisis que tenemos desde el año 2016, una situación bastante complicada, probablemente se haya agudizado después de las elecciones que tuvimos en el año 2021, fecha o año en que elegimos a las autoridades nacionales, y desde entonces se ha generado diferentes escenarios que han generado bastante preocupación entre la población, pero es una crisis que data desde el 2016, y también en estos últimos meses y en estas últimas semanas, en estos últimos días, en realidad nuevamente se han tenido protestas, y lo que pide la ciudadanía o lo que pide la población son verdaderos cambios, pero también hay que mencionar que estamos muy cerca de un próximo proceso electoral. El 12 de abril vamos a elegir a las próximas autoridades nacionales, dígase presidente o presidenta de la República, congresistas, en este caso quienes van a integrar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y los integrantes también del Parlamento andino. Vamos a tener más de 30 partidos políticos habilitados para que puedan presentar algunos candidatos a la presidencia de la República. Y de hecho, Perú es uno de los países a nivel de Sudamérica que tiene más cantidad de partidos políticos. Estamos después, me parece, de Argentina, pero somos un país que tiene una gran cantidad de partidos políticos habilitados para poder presentar candidaturas, y esto también revela el fraccionamiento que va a haber de cara a los próximos comicios, y probablemente tengamos a un próximo mandatario o mandataria que vaya a carecer de representatividad mayoritaria. ¿No? Ese es otro aspecto que también de seguro vamos a estar comentando. La vacancia significa destitución por parte del Congreso. En el caso peruano, la Constitución permite que el Congreso declare al presidente con incapacidad moral permanente como causal para ser vacado, es decir, destituido. Hagamos un poquito de contexto, Carol. En el caso de Dina Boluarte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son como esas causas principales que llevan a que el Congreso tome esta decisión? Estamos en vivo esta tarde, amigos y amigas, hablando de esa vacancia que no ha detenido la protesta. Estamos estableciendo nuevamente esa conexión, Isabel, con nuestra invitada, la periodista Carol Macetas, que es parte de esta red de periodistas políticas de la zona sur de Perú y también de Radio Yarabí. Es importante también decirle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo que esta semana Isabel, un cantante de hip hop,
Eduardo Ruiz, de 32 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante una manifestación en la que participaba con miles de jóvenes, según la información que ha brindado la Fiscalía. Y la pregunta que se hace es cómo la muerte de este manifestante por el disparo de un policía podría complicar los primeros días de este nuevo presidente y esta cuenta regresiva que hay para el proceso electoral que ya nos comentaba Carol, es el próximo 12 de abril del 2026, donde además de la elección del próximo presidente o la próxima presidenta de Perú, también habrá elección de representantes del Poder Legislativo y también otra representación a nivel diplomático, en el caso de la representación de Perú en Sudamérica. Y bueno, creo importante que este tema hoy nos mantenga en la agenda porque esta crisis, Isabel, se puede reflejar también en las realidades y en los contextos de otros países latinoamericanos. Así que vamos a estar, como hemos mencionado, ya estableciendo nuevamente esta comunicación con Carol para que nos siga comentando ese contexto de protesta que se está desarrollando en Perú. A esta hora que ustedes nos están viendo y nos están escuchando, las movilizaciones continúan y ha sido el contexto o la realidad en los últimos años, desde el 2016 que se ha venido presentando la destitución de estos presidentes, de estas presidentas y el impacto que está teniendo para la ciudadanía. Ahora sí, agradecemos y entendemos, Isabel, este tema de la tecnología, ¿verdad? Que creo yo nos permite conectarnos, pero en algún momento también perder esa conexión. Ya estamos con Carol nuevamente, Isabel. Bueno, y la pregunta que hacíamos, Carol, era cómo la muerte de este manifestante por un disparo en manos de la policía podría complicar estos primeros días de gestión del nuevo presidente peruano. Un poco para retomar el tema que veníamos comentando hace algunos minutos, y me parecía clave la pregunta de Isabel, porque en realidad la situación de Perú es bastante particular. En las elecciones del año 2021 salió elegida la que lideraba en ese momento Perú Libre y que tenía en la cabeza a Pedro Castillo. En la primera vicepresidencia estaba Dina Boluarte. De hecho, es un caso bastante particular porque no había una segunda vicepresidencia. Quien fue candidato en ese momento a esta vicepresidencia fue Vladimir Cerrón, quien fue sacado de la lista por algunas situaciones legales que tenía en ese momento y por ende no podía formar parte de esta fórmula, pero llega a una situación bastante peculiar esta fórmula que lideraba en su momento el profesor Pedro Castillo, quien actualmente también se encuentra cumpliendo prisión preventiva en un penal para exmandatarios aquí en el Perú. Y bueno, a Pedro Castillo se lo vaca en diciembre de 2022 porque quería dar un golpe de Estado, finalmente no obtuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, esto generó que a nivel del Congreso de la República se diera su vacancia y ahora viene cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo por este y por otras acusaciones que tiene en su contra, por ejemplo, por presuntos actos de corrupción. De momento no hay una sentencia, pero viene cumpliendo esta disposición que en su momento tomó el Poder Judicial y quien asume la presidencia de la República es Dina Boluarte. Sin embargo, la población en ese momento recordó que la ex jefa de Estado, cuando realizaba algunos viajes con Pedro Castillo, manifestaba de que si se iba el exmandatario, ella también lo acompañaría en esa salida. Sin embargo, cuando se dio la vacancia, Dina Boluarte asume la presidencia de la República y señala que va a culminar el mandato, es decir, hasta el 28 de julio de 2026. Hay algunas situaciones que también nos parecen clave comentar, porque durante la gestión de Pedro Castillo, hubo varias mociones de vacancia que se presentaron en su momento, algunas de ellas no prosperaron. Sin embargo, la última, que fue en diciembre de 2022, por este caso que venía comentándoles, fue aprobada a nivel del Parlamento, y Dina Boluarte asume la presidencia de la República. Esto también desencadena una serie de protestas y movilizaciones, sobre todo en las regiones del sur del país, por ejemplo, Arequipa, Ayacucho, Puno, Cusco, entre otras localidades, Apurímac, que incluso que es la región donde es natural Dina Boluarte, y en el marco de estas movilizaciones,
se tuvo como resultado más de 40 personas fallecidas, incluso dentro de este grupo de personas que perdieron la vida en el marco de estas movilizaciones. Habían personas que no tenían nada que ver con la protesta e incluso menores de edad. Es un caso que todavía está a cargo del Ministerio Público, se están realizando las diligencias en ese marco, pero después de que pasó más de 2 años, de hecho Dina Boluarte es la presidenta de la República que en estos últimos años ha tenido mayor tiempo en el poder, en la presidencia de la República, bueno, y ha tenido el respaldo también de sectores del Congreso o del Parlamento, bancadas, por ejemplo, como el Fujimorismo, bancadas que en algún momento la cuestionaban o la criticaban cuando todavía formaba parte del gobierno de Pedro Castillo, pero cambió abismalmente su postura o su posición, o bancadas como Renovación Popular u otras bancadas como Avanza País, ¿no? Por muestra de un ejemplo, de un botón. Y tras la vacancia de Dina Boluarte, quien asume la presidencia es José Gerí. La ciudadanía recuerda que José Gerí en su momento fue denunciado por un presunto caso de violación sexual. En su momento, el Ministerio Público o el fiscal de la Nación encargado o interino decidió archivar esta denuncia, y ahora eso también ha generado bastantes suspicacias, pero esta es solo una de las tantas críticas o cuestionamientos que está enfrentando José Gerí, porque también se ha dado a conocer que es acusado de enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque él presidía una de las comisiones a nivel del Congreso de la República. Como les comenté un poco para contextualizar más de lo que ocurre en Perú, al no tener otro vicepresidente en la fórmula de Pedro Castillo y tras haber asumido Dina Boluarte la presidencia, a quien le correspondía asumir por mandato constitucional y según lo que establece la Constitución, es el presidente del Congreso de la República. Y en ese momento el presidente del Congreso de la República era José Gerí. Él asume por mandato constitucional al no haber otro vicepresidente en la fórmula que en su momento fue respaldada por la población, que lideraba Pedro Castillo, asumió Dina Boluarte, y al no haber otro vicepresidente, quien asume la presidencia por mandato constitucional y como lo establece la Carta Magna, fue el presidente en ese momento de la mesa directiva, que es José Gerí, que es integrante de la bancada de Somos Perú y es un parlamentario que tiene 38 años, además es uno de los presidentes más jóvenes de o de lo que va del siglo XXI, por lo menos en nuestro país, de estos últimos 20 años, es el presidente más joven, tiene 38 años y ahora lidera el cargo más alto en nuestro país, como es el de presidente de la República, pero como indico, no está libre de cuestionamientos y críticas. Y conforme han pasado los últimos días, se han registrado movilizaciones, pero en realidad ya, incluso durante el tramo final del mandato de Dina Boluarte, se estaban ya convocando la ciudadanía para realizar algunas medidas de protesta por el tema de algunas leyes que tenían que ver con el sistema de pensiones que se tiene en nuestro país. Algunos consideraban que era lesivo para los jóvenes y, bueno, estas protestas se han agudizado. Ahora último, el 15 de octubre se tuvo una movilización donde lastimosamente se ha registrado una persona fallecida y según lo que han indicado desde la propia policía es que quien efectuó el disparo fue un agente, un miembro de esta institución y quien ya viene siendo investigado. Carol, ahorita hablábamos en Sobre la Mesa que el malestar social es mucho más profundo y que a pesar de la destitución de Dina Boluarte, pues siguen las protestas en la calle. Hablemos un poquito de cuál es ese malestar social, qué es lo que la ciudadanía y en Perú está exigiendo y que hace que la protesta permanezca. Sí, muchos consideran que José Gerí es la continuación de Dina Boluarte o José Gerí es un monigote o un títere más de aquellos partidos que todavía tienen poder en el país, ¿no? Y eso es lo que están cuestionando, es lo que están criticando y quieren cambios reales. Y en realidad, como vuelvo a mencionar, esa es una crisis que data desde hace muchísimo tiempo. Quieren cambios sustanciosos y este problema no se va a resolver probablemente con los próximos comicios que vamos a tener en abril del 2026. Está un proceso bastante cerca y en ese marco también recordemos que meses atrás cuando la ciudadanía se volcó a las calles de manera masiva para pedir la salida de Dina Boluarte, era porque querían un adelanto de elecciones, pero actualmente ya se ha convocado un proceso electoral. Los comicios han sido convocados para el 12 de abril del 2026, pero todavía hay una desazón por parte de la población, de los jóvenes, por ejemplo, que han tenido mucha relevancia en las últimas movilizaciones o protestas, los denominados integrantes de la generación Z,
De hecho, en las calles aquí en Arequipa, en el sur del Perú y en Lima, se ha visto bastante la participación de los integrantes de este grupo etario, y lo que piden son cambios reales, ¿no? Que haya finalmente cambios sustanciosos que nos permitan salir de una situación bastante complicada que se está viviendo en el país. Ellos consideran que con José Gerí esto no va a prosperar, y es que también hay un hartazgo de la población, hay ya una desazón muy elevada entre la ciudadanía, debido a que las últimas encuestas revelan, por ejemplo, que más del 90% de los peruanos rechaza la gestión del Congreso de la República. Y es que no es para menos, porque Perú está viviendo una crisis de inseguridad ciudadana, probablemente sea la más crítica del siglo XXI. Antes, una de las preocupaciones que tenía la población era la problemática de la corrupción. Lideraba las encuestas. Sin embargo, en estos últimos años, la preocupación número uno de los peruanos y las peruanas es la crisis de inseguridad ciudadana. En los últimos años esta problemática se ha agudizado muchísimo. No únicamente estamos enfrentándonos a la delincuencia común, sino ya nos estamos enfrentando incluso al crimen organizado. Una situación bastante preocupante, y de hecho en Lima, que es la capital del Perú, el sector, o uno de los sectores más afectados, ha sido el de transporte. Hay conductores, transportistas que pierden la vida por casos de extorsión, por casos de sicariato, y estamos justamente también en medio de una crisis no solo política, sino también una crisis de inseguridad ciudadana. Y esto también ha generado que la población alce su voz de protesta, porque pide acciones concretas y rechaza el actuar del Congreso, porque es este Parlamento que ha defendido leyes pro crimen, es decir, estas leyes que aprueban a nivel del legislativo no solo benefician a los representantes de los partidos políticos, es decir, a quienes actualmente tienen el poder en el país, sino que también terminan beneficiando a los delincuentes o a quienes cometen hechos delictivos, por ejemplo. Y esto ha generado también rechazo entre la población, y es por ende que también hay una desazón frente a las acciones y determinaciones que viene asumiendo este Congreso de la República. No solo eso, sino que también, por ejemplo, ahora de cara a los comicios que vamos a tener el próximo año, ha sido este Congreso que ha estipulado el retorno a la bicameralidad. Nosotros no teníamos un sistema bicameral en el Parlamento. Es algo que en el año 2018, en un referéndum, la población dijo de que no estaba de acuerdo, que no quería el retorno a la bicameralidad y que no quería tampoco la reelección. Y es algo que este Congreso ha aprobado. O sea, a pesar de las críticas, cuestionamientos y rechazos que tiene la población, ha sido este Parlamento, el actual Poder Legislativo, que ha aprobado el tema de la reelección y el retorno a la bicameralidad. O sea, son varias las críticas que hay actualmente hacia el Parlamento, y esto también se evidencia en las calles. Hay un profundo rechazo. Los congresistas ya no pueden viajar a sus regiones porque viven un rechazo por parte de la población. Tienen que optar por viajar a otras localidades o ciudades donde no los reconozcan para, digamos, cumplir algún tipo de actividad o algún tipo de acción. La mayoría de congresistas tiene que andar con policías, con seguridad del Estado, que está determinado por las normas en nuestro país, porque hay un profundo rechazo hacia su actuar y todas las acciones que vienen asumiendo. Sería el descrédito de la clase política en su máxima expresión. A propósito de quién tiene el poder, ¿qué intereses o qué tipo de industrias son las que están detrás de todas estas situaciones, de estos propios políticos, Carol, de estos representantes de ese poder legislativo, incluso del actual presidente o de la presidenta Dina Boluarte? ¿Cuáles son los grandes intereses y quiénes están detrás de toda esta manipulación que existe para esa clase política? Los partidos políticos actualmente lo que quieren son captar todas las instituciones. De hecho, han trabajado muchísimo para conseguir este objetivo. Han capturado, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, han capturado el Tribunal Constitucional. Quieren capturar también otras instancias que deben gozar de autonomía, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Y lo que ocurre es que en nuestro país, en Perú, hay muchos representantes de estos partidos políticos quienes vienen afrontando investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; en el caso de Podemos, que es otra bancada bastante numerosa en el Congreso, José Luna Gálvez. Ellos tienen intenciones de ser candidatos a la presidencia de la República, ¿no? A pesar de las críticas, cuestionamientos, y lo que quieren es capturar o captar estas instituciones que deben gozar de autonomía, que deben gozar de independencia, justamente para que puedan realizar las personas que lideran estas instituciones el trabajo correspondiente, sobre todo, por ejemplo, en el tema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Pero hay una clara intención de no solo querer capturar estas instituciones, sino capturar otras que tienen que ver con el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, que es una institución que imparte
justicia en tema electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, RENIEC. Recordemos que en el año 2021 el partido político que quedó en segundo puesto a nivel de las candidaturas a la presidencia de la República no quiso reconocer los resultados de esos comicios e inventó una narrativa, una teoría, un falso fraude que al final nunca se logró comprobar. Es más, a nivel del Congreso de la República se formaron comisiones, pero es algo que nunca se logró probar más allá de esa falsa narrativa que en su momento lo que quería buscar es desacreditar a las instituciones, a los organismos electorales. No querían reconocer los resultados, al igual que en el año 2016, y que producto de ello estamos viviendo en una crisis bastante grave y que parece que cada año, o conforme avanza el tiempo, termina agudizándose más. El presidente ha tratado en estos primeros días de gestión de mostrar una imagen de firmeza frente a la delincuencia y la criminalidad organizada. ¿Tendrá la capacidad de hacer frente a toda esta situación de violencia e inseguridad que se vive en Perú, Carol? Es una situación bastante compleja, pero también se reconoce que José Gerí no estamos hablando de un gobierno de 5 años, que es el periodo que tiene un presidente para que pueda estipular algunas acciones. Estamos hablando de un gobierno muy breve, un gobierno de transición, que claro, obviamente tendría que establecer las medidas y políticas para combatir la problemática de inseguridad, porque supuestamente este fue el motivo por el cual se destituyó a Dina Boluarte. En realidad hay otros, ¿no? Porque ya de cara a un proceso electoral lo que querían y los partidos políticos reconocían que Dina Boluarte ya no le sumaba votos, tuvieron que sacarla, ¿no? O sea, hasta el momento que le fue útil la tuvieron, y cuando ya vieron que era insostenible un gobierno que además fue incapaz para combatir la problemática de inseguridad ciudadana, la sacaron. José Gerí ocupa el cargo de presidente y no tiene mucho tiempo para, digamos, ejecutar proyectos de gran envergadura, que probablemente es lo que está esperando la población también, porque hay una gran ausencia del Estado en diferentes partes del país. Pero lo que mencionas es cierto. José Gerí en los primeros días de su mandato, e incluso después de haber asumido la presidencia de la República, un día después visita un establecimiento penitenciario para tratar de evocar una imagen de que tiene el orden y que tiene el control. Es más, se han tomado algunas fotografías que les han compartido en los canales oficiales de Presidencia de la República del Perú, donde pareciera que quiere proyectar una imagen parecida a la de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ¿no? Que es caracterizado o que finalmente ha tomado mayor relevancia por las acciones que ha asumido en esta parte del mundo, en El Salvador. Y por ahí algunos hacían ese símil, ¿no? Como que quisiera tratar de imitar a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, para tratar de inspirar no solo confianza, sino que también de alguna u otra forma vender su imagen de que va a poner orden en el país, aunque no sabemos si esto finalmente se pueda cumplir por todo lo que se ha venido conociendo en las últimas semanas, o por lo menos en los últimos días. Una situación bastante complicada, pero de hecho todavía sigue visitando algunos establecimientos penitenciarios, está visitando algunos penales. Y algo que también ha resaltado es que José Gerí, presidente de Perú, no se le mira utilizar el terno, que es un traje muy usual aquí en Perú, que lo puedan portar los presidentes o exmandatarios, sino que José Gerí está portando una camisa blanca, un jeans azul, y tratando, digamos, de cambiar la imagen probablemente que hayan buscado proyectar otros mandatarios, pero una gran parte de la población coincide en que uno de sus intereses es proyectar una imagen similar a la de Nayib Bukele, ¿no? Presidente de El Salvador. Aquí en Perú hay muchas personas que miran como una posibilidad o como una opción que se pueda asumir este escenario debido a la problemática que tenemos en torno a la crisis de inseguridad, aunque eso también genera muchísimo debate, ¿no? Por las acusaciones de violación de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que se tiene en esta parte. La receta de Centroamérica y exactamente El Salvador, que se ha exportado, y bueno, te cuento, Carol, que no únicamente podría ser a Perú, también otros países de esta América Latina y el Caribe quieren imitar, ya sea con estas medidas en materia de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, estado de excepción. Para cerrar, Carol, agradecerte también, consultarte, ¿podrán contener las elecciones del 12 de abril todo este descontento ciudadano, todas estas acciones del pueblo peruano y sobre todo esta generación Z para los cambios reales que están requiriendo y que están reclamando en las calles?
Particularmente considero que va a ser bien complicado. Algunas personas miran con mucha esperanza los comicios del 12 de abril del 2026, pero no creo que con estos comicios se vayan a resolver la problemática que estamos viviendo en nuestro país, una crisis política que arrastramos desde el año 2016. Esto debido a que las reglas de juego ya han sido dictadas. De hecho, los partidos políticos también ya están conformados, van a presentar sus candidaturas. Algunos consideran que estos partidos políticos son más de lo mismo, ¿no? Y es una crítica que también hace la población, que estos partidos políticos se convierten en vientres de alquiler o únicamente cuando llegan al poder responden a sus propios intereses y se olvidan de las demandas que pueda tener la ciudadanía. Creo que con estas próximas elecciones no se va a resolver el problema. Urge que se puedan asumir ahí algunas acciones a nivel de la ciudadanía, pero también de quienes ejercen cargos muy importantes a nivel nacional o subnacional, porque si no se toman algunos criterios en ese marco, la situación va a ser bastante complicada para lo que se pueda venir más adelante, recordando que ha habido movilizaciones, protestas que han dejado como saldo varias personas fallecidas y todavía los deudos no encuentran justicia, por ejemplo, en torno a las protestas de 2022 y 2023. Yo dudo muchísimo que en los comicios del 12 de abril del próximo año, y es muy probable que vayamos a una segunda vuelta ante tanta participación de los partidos políticos, más de 30 partidos políticos, son muy pocos los que han optado por las alianzas. Dudo muchísimo que se pueda resolver este problema, pero sí urge que ya de una vez por todas podamos fijar los cimientos o las bases para proyectar qué va a ocurrir más adelante y sobre todo se pueda solucionar esta problemática que tiene una repercusión sin lugar a dudas entre la población, la preocupación que pueda tener también la ciudadanía y en medio de una crisis de inseguridad ciudadana que también parece agudizarse cada vez más. Bueno, agradecerte, Carol, enviar las mejores de las vibras y el acompañamiento a Radio Yarabí, que también nos acompaña en este servicio de informar todo lo que está aconteciendo en Perú y no únicamente desde la información pura, sino del análisis que es tan necesario para comprender lo que está pasando en el Perú, pero también en otros puntos de América Latina y el Caribe. Gracias, Carol. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Reciban un saludo a todo el equipo de Radio Yarabí y también de la Red Micaelas. Es un grupo de mujeres periodistas que estamos ejerciendo justamente esta importante labor en el sur del país y en ese marco les expresamos también un saludo y reconocemos el esfuerzo que realizan desde ALER para poder conocer qué es lo que ocurre en diferentes partes del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica y en este caso Perú, que probablemente se haya comentado muchísimo debido a la crisis que se está viviendo y que se agudiza cada vez más. Esperemos en ese marco también poder encontrar de alguna u otra forma una solución a este tipo de escenarios que se está viviendo en nuestro país. Muchas gracias. Un abrazo hasta Perú, a Carol Macetas, como hemos dicho, de esta red de periodistas políticas en la zona sur. Son mujeres periodistas que siguen acompañando y dando análisis a estos temas que se están dando en Perú, pero que perfectamente podría ser la realidad que estemos enfrentando en otros países de América Latina y el Caribe. También parte del equipo de Radio Yarabí, que es una de las socias de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Despedimos, creo yo, haciendo énfasis en esto que nos manifestaba nuestra analista invitada. El desgaste de la clase política que está provocando esta crisis permanente. Los últimos 10 años en Perú se vive una crisis debido a que no se cree en esos políticos, en los presidentes, en las presidentas, en los representantes del poder legislativo. La ciudadanía se cansó de estar teniendo buena fe y esperar que hayan respuesta y lo que ha hecho es salir a las calles exigiendo cambios reales. Perfectamente este contexto se puede dar en otros países que estamos en cuenta regresiva para procesos de elecciones. Agradecerles, amigos y amigas, que han estado pendientes de este nuevo espacio de Voces sobre la Mesa, una iniciativa para conocer lo que está aconteciendo en esta América Latina y el Caribe y qué tanto de estas realidades, de estos contextos, de estas luchas también nos siguen uniendo en esta Avia Yala. Se despide Yolani Pérez, también Isabel Gómez de La Esquina Radio y todo el equipo productor de Voces sobre la Mesa. Nos sintonizamos la próxima semana. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.
Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa.